Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy es una noche muy especial y tengo el gusto de que hoy vamos a charlar y a disfrutar también de su arte con una joven que es del interior de nuestro país, de la Patagonia, María Laura Pérez. Bienvenida, María Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bueno, todo bien. ella es de Cipolletti y recién hablábamos un poco que además de las manzanas también hay mucho arte. Ella nos estaba contando que ahora además se está extendiendo a las cerezas. Y bueno, a mí me parece, como lo dije el primer programa, que es un espacio para escuchar todas las voces y también que nos escuchen. Es un momento muy especial y donde pensé que en diciembre, y más por el momento en que estamos viviendo, era importante que junto con los temas sociales, psicológicos, de salud, también no nos olvidemos del arte. Y una de las cosas de María Laura, digamos, María Laura está en Cipolletti. Como ven, es muy joven. Ella estudió en Río Negro, también estudió, digamos, en el Centro de Educación Media González Murúa, y la formación profesional tiene varias áreas, como diseñadora de vestimenta, en coreografía, tiene también en maquillaje y también tiene en danza. Es decir, de alguna manera, ahora nos va a explicar un poco, porque yo creo que se integran todas las áreas, pero bueno, un poco cómo empezaste. Pero voy a terminar con el currículum. Además de todo esto, cuando hizo el curso de diseño de vestuario, no es solo de vestimenta, sino de vestuario para cine, teatro y TV. También toda la parte, como decía, de coreografía, y dicta clases de arte, ballet para niños y adultos, de danza contemporánea. Está dictando clases en el Instituto Marami College y además de eso tiene un estudio donde dicta cursos y talleres de danza, ballet y de danza jazz. También tiene una carrera profesional en composición coreográfica con orientación en danza jazz. Ha estado en el Taller Cultural Municipal de General Fernández Oro y bueno, en este momento da clases particulares y también es directora de una escuela, Vuelo de Pájaros, con acrobacia y arte. Es decir, que entre las actividades que tiene, danza, teatro, fotografía, coreografía, bueno, un montón de cosas que, como sabe, no me gusta a mí hablar demasiado del currículum. Me gusta que la gente, a través del diálogo, te pueda conocer y contarnos un poco. ¿Cómo surgió que empezaste, digamos, a estudiar el tema de la danza, de la coreografía? Eh, ¿Cómo fue tu motivación? Casi te diría un accidente, porque empecé a bailar a los 4 años, tengo 31 en este momento, así que hace varios años atrás. A mi mamá le dijeron que tenía que hacer o natación o danza para corregir mi espalda. Y yo vivía en Fernández Oro, que lo nombraste recién, es una ciudad más chica que Cipolletti, pero está a 5 kilómetros de acá. Y bueno, no había pileta para que yo vaya a natación, así que mi mamá dijo, bueno, será danza. Y la primer clase de danza la empecé y salí y le dije a mi mamá, esto lo quiero hacer toda mi vida. Así fue. ¿Qué es lo que Así te que pasaba en la espalda? tenía una desviación muy chica que podía ser una escoliosis a futuro. Entonces el pediatra le dijo a mi mamá que era mejor empezar con algún tipo de corrección de chica. Y bueno, empecé danza
como todos los adultos tengo escoliosis, no es que lo curé, pero Pero es muy interesante lo que estás diciendo, porque nosotros en el programa, en distintos programas, venimos viendo un poco la falta de la función paterna. Es decir, ¿qué significa tu mamá se fijó que era lo que te pasaba? sí, Muchas veces yo veo chicos, cuando uno se detiene en la vereda, la mayoría de los chicos caminan muy mal, tocan las rodillas, las sí, zapatillas gastadas, y no hay una mirada de los padres. Entonces me parece muy importante esto que vos decís, porque todo lo que se puede hacer en los primeros, en el primer año, bueno, es sí, fundamental, sí, sí, ¿no? obvio, eso sí. Cuando un chico no habla, cuando un chico tiene problemas en su motricidad. Y digamos el movimiento, que hablábamos incluso antes del programa, es decir, cómo nosotros ya nos movemos en la panza, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces, sí, ¿qué sí, pasa después? Que todo eso, con el multitasking, es decir, donde estamos todo el día sentados y no nos movemos. ¿Y qué significa el movimiento? El poder percibir y sentir el movimiento. Entonces, sí, fíjate que vos, a partir de un problema, se trató de buscar, muy bien orientado por el por el médico, ¿no? pediatra, Y sí, también la lectura de tus padres, la observancia, el mirarte, ¿no? sí. Y que vos dijiste, esto es lo que yo quiero hacer. Sí, yo creo que todo bailarín tiene recuerdo de su primer clase de danza y de por qué lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Eh, Nunca me voy a olvidar de esa sensación de no sabía que se podía hacer todo esto con música, no tenía ese recuerdo o ese registro de antes. Igual te digo, tenía 4 años, ¿no? Pero No, sí me no, acuerdo. pero ¿sabés qué pasa, Laura? Que todos tenemos registro. El tema es que después, si el registro, las marcas que tenemos no fueron placenteras, tratamos de evitar recordarlas. Sí, Pero esas sí, sí, marcas quedan. Entonces sí, el tema es que ahí es donde intervenimos nosotros, ¿no? Con la terapia, en ujú, que por qué una persona cuando uno ve cómo se para, cómo, cómo mira, es decir, a veces a mí me dicen, pero ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo te acordás? Claro, pero en realidad, digamos, la ¿cuál es el gestualidad. registro? Porque vos Sí, fíjate que para vos, que empezabas con un dolor, con una postura, se convirtió en una situación muy placentera. Y sí, entonces sí, cada sí. vez hacerlo más, porque la verdad con 30 años estás haciendo muchísimas cosas que después nos va a mostrar Laura un poquito más adelante, en concreto y operativamente, porque nos trajo un video con alumnas y tomando evaluación con las alumnas. Entonces vamos a ver un poco, pero bueno, empezaste ahí. Sí, a los 4. Y empecé directo con carrera de, que en ese momento era clásico y español, lo que Claro, en todas las escuelas se daba. Me recibí a los 15 de profe de clásico y de español. Ejercí un tiempo como profesora hasta que me fui a estudiar a Buenos Aires. En Buenos Aires estudié todo lo que dijiste, fotografía, vestuario, maquillaje, como que me empezó a interesar, digamos, el complemento para un bailarín. Yo en ese momento no sabía ni maquillarme ni nada, así que para mí era como toda una experiencia nueva. Eh, Así que nada, estuvo muy bueno y hasta que llegué a la carrera de técnica en composición coreográfica en Buenos Aires, que fueron 4 años. Y digamos que ahí es donde entré de lleno a la danza jazz. Hasta ese momento había estudiado algunas cosas, pero muy por arriba. Había estudiado comedia musical o lo que en ese momento acá se decía danza moderna, que después me enteré que era otra cosa, pero bueno, en ese momento era como, acá había poca información fuera de lo que es clásico y español. Entonces, sí, toqué en un montón de lados. Tap, esto, lo pero, otro, hasta que llegué. pero vos decís algo que me parece interesante que puedas explicarlo o desarrollarlo un poquito más. A ver, ¿qué se entiende por danza jazz? Porque por lo menos las explicaciones que hay es como que es una gama de distintos estilos
y como que a partir del año 50 tiene una base clásica, pero también tiene una base, digamos, de lo primitivo del Caribe y también del África. Entonces, un poco, digamos, esto que vos iniciaste como profesora de danza clásica, ¿qué es lo que vos podrías definir como danza jazz? ¿Y en qué, por ejemplo, esa parte clásica, que yo la hice hace muchos años, yo hacía español, pero donde yo estaba, que también era del interior, Mar del Plata, no había ni clásico, era clásico español. Entonces era lo que había. Y hacíamos la barra y todo, bueno, cosa que me gustó mucho. Y es una de las cosas que quiero no volver a hacer, pero sí por ahí danza ya, por cosas así, porque me hace muy bien y me gusta. Pero, sí. Pero, mira, es difícil porque a mí siempre me pasa, que cuando digo soy profe de danza y lo primero que la gente piensa es danza clásico o español. Entonces cuando digo, no, yo doy clases de contemporáneo o doy clases de jazz, que son las dos ramas, digamos, que ahora son las que más estoy dictando, y me preguntan qué es difícil de explicar porque el jazz surge de una mezcla de estilos, así como vos nombraste, empezó con el zapateo americano y desde ahí se fusionó a un montón de otras cosas, pero en resumidas cuentas, lo que uno ve en la tele, en videos de música o ahora en el famoso TikTok de que la gente hace coreos y repiten, eso, digamos, se enmarca dentro de lo que es la danza jazz. Vos decime si querés, cuando quieras, vamos a pasar la clase para si te ayuda más. Dale, sí, cuando quieras. Ahora, bueno, sí, entonces, Rocío, cuando puedas, pasá el video de la clase. Bueno, ya lo... Rectos por delante hasta arriba. Pum. Baja y sale hacia allá. Así que voy a abrir 1, 2, 3. Venite para acá si te vemos. Y hace 1 y 2. Miren en vivo. Chao. No, me parece que mezcló los dos, ¿no? No, está bien. Es un mix de las clases que hemos tenido. El primer videíto, la primera secuencia fue la única clase presencial que tuvimos a principio de año. Después de eso fue pandemia, así que... No, pues yo te dije que primero pase la de la clase para que vos puedas explicar. Sí, está bien. Después, en todo caso, volvemos a pasar si querés. Dale, no hay problema. Bueno, lo que te estaba diciendo es, sí, lo que tuvo el jazz es que en el momento en el que empezó a surgir como una danza específicamente, se tomó como referencia la clase de danza clásica, que es, como todos dicen, la rama principal de danza, o sea, todo surge desde la técnica clásica, y el jazz tomó eso como referencia para iniciar bailarines, ¿no? O sea, poder generar bailarines con técnica y con experiencia, se buscó primero que supieran algo de base clásica. La diferencia que tiene el jazz con el clásico es que en el jazz siempre se va a buscar la interpretación del bailarín. A diferencia en el clásico, que el clásico busca que todos seamos iguales o lo más parecido posibles. Entonces, lo que es la interpretación o
la dinámica de la clase tiene mucho más que ver con que el bailarín se pueda expresar libremente a pesar de la técnica, que en el clásico es la barra, el centro, los saltos, o sea, es como mucho más estructurada la clase. Pero sigue manteniendo hasta el día de hoy la técnica clásica como base. Claro, porque justamente una de las cosas, ¿no? Cuando se combinan, yo creo que hay un aspecto que es muy importante, que es la elongación y la flexibilización, ¿no? Eso lo toma de la danza moderna, sí. Porque la Y de danza la danza moderna... clásica, y de la danza clásica, Sí, perdón. Porque lo que hace la danza moderna para separarse del clásico es la investigación del cuerpo humano, mucho más profundo que el que hace la danza clásica. La danza clásica siempre busca la figura, por eso los piecitos rotados hacia afuera, aunque sean anatómicamente más difícil, que el jazz toma la apertura del pie paralelo, o sea, las puntas de los pies hacia adelante y los talones escondidos, eso es paralelo para nosotros, lo toma de la danza moderna, que dice que el cuerpo humano tiene mejor eje en esa posición que con pies rotados, por ejemplo. Entonces, mezcla las dos investigaciones que hasta ese momento eran las más importantes, la de la danza clásica y la de la danza moderna, y fusiona para conseguir la perfección del bailarín. Siempre lo que se busca es la línea, ya sea línea recta, horizontal en el piso, todas esas investigaciones se hicieron a partir de la danza moderna, o lo que se llama contemporáneo también. y por ejemplo, digamos, de la danza clásica, ¿qué es lo que ustedes toman? Porque vos recién decías que la flexibilización y la elongación, y a ver, ¿qué es lo que toman de la clásica? Y creo que después sería importante que pudieras, incluso a raíz de tu motivación, ¿cuáles son los beneficios para la gente común de la danza jazz? Aparte de divertirlo. Sí, de la danza clásica toma todo lo que son ejercicios. Ejercicios de entrada en calor, ya sea plié, tendu, que son nombres de pasos de clásico, para extender piernas, para flexibilizar el cuerpo, articulaciones, los giros, los saltos, las aperturas de pierna, todo eso está muy más hacia el lado clásico que hacia el lado contemporáneo de danza moderna. Y la estructura de clase, así por ejemplo, cuando uno va a aprender pintura, lo primero que te enseñan son los materiales y después aprendes cómo usar un pincel y cómo limpiarlo, o sea, tenés una estructura de clase. La clase de clásico y la clase de jazz son muy parecidas. Hay una entrada en calor, hay ejercicios de técnica específicos, después hay ejercicios que van más a secuencias tipo de giros, de saltos, lo mismo que en clásico, y después hay secuencias coreográficas, o sea, baile, que es lo mismo que cuando en clásico te enseñan una variación de un ballet, por ejemplo. Lo que tiene esto, que yo te decía antes, es que lo que siempre se busca es que el bailarín sea el que proponga cosas. O sea que por ahí en las variaciones coreográficas, al final de la clase, puede haber improvisación, puede haber que el profe diga, bueno, hacemos brazos, pero cada uno lo hace como quiere. Entonces, como que se busca más que cada uno sea único y diferente al resto de sus compañeros. ¿Beneficios? Miles. Desde aprender a conocer mi cuerpo, saber qué tengo bien, qué tengo mal, qué cosas puedo mejorar. Por ejemplo, estoy mucho tiempo sentado, cómo sentarme de forma correcta, qué ejercicios puedo hacer después de estar mucho tiempo sentado. Además de liberar la mente, porque escuchamos mucha variedad de música, o sea, no es que hay un solo estilo de música, sino que por ahí yo uso desde folclore hasta música en inglés, instrumental, o sea, cualquier música se puede bailar en jazz. Claro, vos decís algo que me parece que no todos los profesores, sobre todo cuando a veces se dan en gimnasios que son muy numerosos, que yo la verdad que no estoy muy de acuerdo en eso, porque creo que, digamos,
hacemos toda la coreografía y todos vamos como malón y no se tiene en cuenta, ¿no es cierto?, la singularidad. Y una cosa que vos dijiste, que tiene que ver que cada parte del cuerpo recibe la música de un modo distinto. Ujú. Entonces, cuando escucho, a veces que por supuesto estoy 10 minutos y me voy, porque lo he intentado, no, con la música tipo marcha, que son todos iguales, y que no tiene nada que ver cuando uno trabaja con el cuerpo. Yo hace Sí, algunos años con una actriz hicimos un taller del cuerpo, con música, con diferentes tipos de música, y donde de alguna manera, digamos, por supuesto que era terapéutico, ¿no? Porque a la gente le cuesta mucho expresarse con su cuerpo. Entonces, sí, de repente, digamos, por ahí se queda, o que el otro lo toque o no. En el caso tuyo, bueno, es directamente el baile, ¿no? sí. Nosotros hacíamos recursos teatrales, pero de alguna manera lo que vos dijiste me parece muy importante, porque no es usar siempre la misma música, porque de No. repente, ¿cómo lo sentís en los pies? ¿Cómo lo sentís en la espalda? ¿No? Es diferente. Sí, y también es importante, aunque sean las clases de jazz, entrenar el oído para acostumbrar al cuerpo y a la mente a que no todo es igual, no todo se baila o se siente de la misma forma. Entonces, eh, lo que suele pasar muchas veces es que una persona que nunca bailó se siente como ese prejuicio de no me va a salir, no sé qué voy a hacer, va a ser muy difícil, me van a pedir muchas cosas. eh, y en realidad, yo, aunque sea, me lo tomo de dos formas. La que viene a estudiar porque quiere ser profesional tiene una carga mucho más importante de aprender. Pero el que viene para hacerlo como hobby o para hacerlo como un taller o para hacerlo para hacer algo distinto en su vida una vez o dos veces por semana, no tiene esa presión de sí o sí tener que me salgan 3 giros o que me salgan, no sé, un salto. Viene a liberar su cabeza. Entonces, a esa persona lo que yo busco particularmente es que libere, o sea, que piense solo en la secuencia de la clase y no que piense en todos sus problemas de afuera de la clase. Entonces, desde ese punto se tomo como referencia siempre la música, o sea, la música es nuestro corazón, nuestro motivo de vida, dentro de la clase, sea de 1 hora o de 45 minutos, como es ahora por protocolo, eh, que puedan vibrar con distintas cosas, sentir distintas cosas durante la clase. Eh, y se nota mucho en una persona que tal vez nunca bailó, cómo empieza a cambiar su dinámica a la hora de venir a la clase. Tal vez viene la primera clase como no sé qué va a pasar acá, y ya la segunda viene con más entusiasmo porque sabe que no se le va a exigir que sea un bailarín profesional. Entonces, es muy terapéutico. Bailar ya de por sí cualquier cosa. O sea, si uno baila cuando sale a bailar, bailás, aunque no sepas. Imagínate cuando alguien te enseña. O sea, es como lo mejor de lo mejor. Sí, además yo creo que es una carga de energía muy necesaria, porque de alguna manera, digamos, cuando uno empieza a vibrar el cuerpo, que eso lo hace un bebé. Cuando vos le pones música, así como las ¿Sí? plantas, cuando vos le dejás música o los animales cuando se quedan solos, el tema es, ¿no es cierto?, ese movimiento después a lo largo de la vida se va censurando. Entonces, Ujú. cuando uno puede sentir que hace lo que puede, pero cuando es placentero, cada vez lo va a hacer mejor. Porque vos Sí, recién decías, tanto el que va a aprender para ser profesional, como el que va a aprender porque quiere divertirse y mover un poco su cuerpo, si lo hace y tiene una experiencia placentera en el grupo que lo hace, va a volver a hacerlo. sí, Porque sí, mucha sí. gente ¿qué te ha pasado, por ejemplo, en la pandemia? Que vos decías que esta era la primer clase porque no habías podido dar. ¿Cómo fue la experiencia? Es muy difícil porque en clase, o sobre todo en clase de danza, hay mucho contacto y
vibrar en el grupo y sentir la energía de compañeros o de el profesor, que tal vez cada uno en su casa está como en su mundo, viviendo de la forma que cada uno pudo pasar todo este encierro, que fue bastante largo. Fue muy difícil el mantener atrapado al alumno por conexión, porque no se ven bien las cosas. Entonces, cuando pudimos volver a clase, mis alumnos me decían, pero yo pensé que esto era para otro lado, o pensé que esto era así, y aunque mis clases eran 80% habladas, yo diciendo brazo derecho, sube hasta la cabeza, así como explicando como si fuera una receta de cocina, fue muy complicado mantener el entusiasmo y las ganas de hacer por muchas cosas, desde el espacio hasta que no se escucha la música, pero a pesar de eso, una vez que se volvió al aula y que nos pudimos reencontrar de la forma que fue, a distancia, con tapaboca y todo, se volvió con más entusiasmo tal vez, como que se entendió que es un privilegio poder hacer algo así y disfrutar de una clase y estar en un espacio que tal vez antes todos lo teníamos como algo súper cotidiano. O sea, para mí ir a trabajar 5 días a la semana, hacer eso, me parecía como que era lo que iba a hacer toda mi vida, y de repente no lo pude hacer más, y fue como, bueno, entender que es un privilegio poder vivir de esto y hacer esto todos los días, fue algo positivo en algún punto, pero aunque sea para nosotros, fue bastante difícil las clases online. Sí, yo creo que todos los que trabajamos en diferentes áreas, yo te comentaba antes que tengo pacientes que no los conozco presencialmente. Uh-huh. Entonces de repente tener un nene de 3 años, y que cómo voy a hacer para jugar, ¿no? Sí. O cómo voy a hacer con la familia. Bueno, sin embargo, pudimos, y se va transformando un poco nuestro trabajo, pero siempre con una escucha, que sí, digamos, el otro lo siente, incluso con la gente que ha llamado a la red de ayuda psicológica, a la Asociación uh-huh. Psicoanalítica, han llamado a más de 2.000 personas que nunca habían ido a un psicólogo o a un psicoanalista, y sin embargo, con 2 o 3 veces lo aliviaron. Y yo creo que en esto, en lo que vos decís, tanto en la danza como en distintas cosas, ¿no? La gente pudo empezar a ver, a disfrutar y a valorar lo que tenía, sí, porque a veces se cree que como ya está, no se le da valor. Y con la ausencia aparece más el deseo. Entonces creo que en este momento, como vos decís, la gente vuelve. ¿Querés que pasemos el video Dale. De la evaluación? A ver si podés, el segundo video de la evaluación que tomó las alumnas, para que ustedes puedan ver un poco lo que vos estabas diciendo. A
Bueno, me encantó. Contanos un poco lo que hicieron. Las chicas están rindiendo la carrera de técnica en composición coreográfica. Ya están en segundo y en tercer año son 3, así que una de las chicas que está en el video se egresó este año. Tienen como orientación la danza jazz, así que ven solo 3 años de jazz, es poquito tiempo, pero es bastante bueno el nivel que han logrado en este tiempo, sobre todo en la pandemia, porque todo lo que se ve del examen lo aprendieron a través de video y nos reencontramos recién en octubre y esto lo rindieron ahora en diciembre, así que fue muy bueno el trabajo que se logró a pesar de la distancia y todo. Como se ve ahí en el video, perdón, hay distintos estilos. Empezamos el examen con entradas en calor. Yo hago 3 entradas en calor, que es un montón, con distintas técnicas. Hay una de las entradas en calor fue solo de danza moderna. Después tienen toda la parte de clase, de plié, tendu, ronde jump, todo lo que es técnica específica de jazz. Después, cuando tienen las polleras naranjas, ese fue el adagio que bailaron este año, que fue bastante improvisado. Toda la última parte que hacen es libre, y es la parte, digamos, de composición de ellas. Y la última coreo es de jazz tradicional, con tacos y todo, así que esa es la más difícil. De todo el examen, esa fue la más difícil, me parece. Pero nada, súper contenta con el trabajo que se fue logrando. Es una carrera bastante nueva, tiene solo 3 años, así que ¿Y eso se da, es un instituto privado o es un instituto? Es un instituto privado, sí, está en la ciudad de General Fernández Oro, que es donde doy la mayoría de mis clases. Y bueno, la verdad que es muy bueno. La escuela tiene 10 años, o sea, 9 años este año, ya el año que viene cumple los 10 años. Así que dentro de lo que es la escuela, es una carrera la más nueva de todas. O sea, la carrera sería diseño en coreografía. Sí, composición coreográfica con orientación en jazz. Bueno, está bueno que, digamos, en el interior, para no tener que venir a la capital, ¿no es cierto?, puedan tener también acceso a eso. Sí, porque no todo dar alguna posibilidad. Acá está el IUPA, que es una universidad pública de Río Negro de arte. Tiene el profesorado de danza clásica y ahora de contemporáneo también. Pero en lo que es jazz, en la región es como que hay mucha variedad de profes que dan clases de jazz, pero muy limitado a solo el profesorado, o sea, a salir profe de jazz. Y esta carrera, digamos, que viene como un poco a complementar, no solo para el que quiera bailar jazz, sino para cualquier profe que quiera estudiar un poco más sobre la composición de obras de teatro o de obras de danza. Entonces tiene muchas materias teóricas que también las doy yo. Soy como multifacética en este momento. Un poco de experiencia propia y de cosas que he estudiado en Buenos Aires y que me parecen súper interesantes, que acá en la zona es muy poco lo que hay. Bueno, ahí hay mucho teatro también. Sí. Y yo creo que vos dijiste que es muy importante el trabajo interdisciplinario e intradisciplinario, ¿no? A mí me gusta mucho el teatro y la danza, y de alguna manera, digamos, cuando uno interviene en una obra, es un equipo de gente, como pasa en la ópera, ¿no? Sí, Es mucho más complejo, pero donde de alguna manera tanto la música, la coreografía, el teatro, todo, digamos, es importante conocer, porque cuando uno se sitúa, digamos, en un momento histórico,
es muy importante para el diseño de los trajes, bueno, para ubicar, digamos, eso en el contexto que uno quiere, ¿no? Sí. Sí, mi idea cuando la directora de la escuela me propuso, yo ya estaba dando algunas clases de jazz, pero me propuso hacer una carrera en base a eso. Yo le dije que a mí lo que me parecía que faltaba acá era brindar la posibilidad de dirección artística. Eh, Tener herramientas para tener grupos de danza, porque no voy a mentir, hay un montón y hay un montón de gente que sabe un montón y que se queda en la zona para explotar el arte de acá y hay cosas muy buenas, pero yo siento que en muchos aspectos estamos como a años luz de Buenos Aires en lo que es la puesta escénica de obras de teatro con contenido, hay un montón, pero fallan tal vez, a mi entender y a mi criterio, en lo que es la apuesta para que al público le guste. Nosotros no podemos pretender que todo el mundo le guste una obra de danza contemporánea donde el argumento es mi gato y que la gente lo entienda. La gente quiere ver cosas que sean fáciles, que las entiendan, que no necesiten mucha explicación, y tenés al público que le encanta ver cosas que no se entienden a simple vista. Pero el artista o el bailarín profesional muchas veces quiere sentirse más importante que el público, en el sentido de soy más elevado, entiendo otras cosas, que el público común no, y eso aleja mucho a la gente. Entonces, dar herramientas a un bailarín para que pueda ser lo suficientemente inteligente para entender al público y para que el público le guste lo que uno hace, es súper importante. Y No, es que eso si se no, ve... lo que vos decís es fundamental, lo hablábamos con los bailarines de España, porque tiene que ver con el encuentro entre el espectador y el bailarín. Es decir, cuando vos haces, pero es lo mismo que pasa con nuestro trabajo, ¿eh? Si no hay Sí, un encuentro, nosotros decimos transferencia, no hay posibilidad de tratamiento. Si ustedes, digamos, lo que vos decís me parece fundamental, porque si yo me quedo en tratar de lucir yo, no tengo en cuenta la otra parte. Y es un diálogo corporal, es un sí. diálogo que se establece. Además, vos decís algo que también cuesta mucho, que es la dirección, porque el que es como el que dirige una orquesta, conoce de Uh-huh. todos los instrumentos, pero saber cuándo se mete uno, cuándo se mete el otro, y cómo en conjunto, ¿no es cierto?, hacer algo que sea agradable y que todos se puedan sentir que están en armonía y el poder detectar cuando hay un ruido. Bueno, en la danza pasa exactamente lo mismo, ¿no? Sí, O sea, sí, creo sí. que es importante eso. Sí, y que además acá, aunque sea en la zona, hay muchos grupos de danza contemporánea o de danza moderna que hacen obras muy, muy lindas, muy buenas, pero el público generalmente siempre es el mismo, o otros bailarines o familia. Y como abrir eso a más gente, a que no sea solo acá la gente está acostumbrada a salir al cine o salir a comer. Entonces, eh, proyectar para la zona un espectáculo o buscar algo teatral es muy difícil. Entonces me parecía como bueno brindar herramientas para esa persona que quiere y que tiene ideas. Todos somos creativos de alguna forma, no solo los bailarines. Todas las personas tenemos ideas o momentos brillantes, y poder canalizar eso a algo productivo me parece mucho más importante que eh, ser un excelente bailarín, porque bailarines hay un montón y van a seguir habiendo un montón. Entonces, con la carrera lo que buscamos es tener un profesional un poco más completo, que sepa un poquito de todo. Que sepa un poquito de todo, pero además en cualquier profesión y en la vida no sirve cuando uno es solamente narciso. Es Sí, decir, sí. si soy yo y todo pasa por mí, entonces eso rompe los grupos, no se desarrollan
Y también eso es muy importante en un equipo de trabajo, sí, porque en el interior hay gente muy valiosa. A veces se cree que todo pasa por Buenos Aires, y no, hay sí. gente que es realmente muy valiosa en distintas artes, y que es solamente, digamos, encontrar el camino, cómo se puede hacer. Por eso me parece muy importante que vos estés acá y que ya en otro momento, bueno, te volveremos a contactar, digamos, para que vos muestres también otras de las cosas que vos haces, porque además de lo que mostraste, que es la danza jazz, bueno, también está toda esta parte que vos decís, que es de la coreografía, que es el diseño, ¿no es cierto?, Ujú. el teatro y demás. Eh, ¿Hay algún mail o algún lugar que vos puedas decir para que la gente se comunique? Sí, obvio. Creo que Eh, me parece que nos quedan 5 minutos más o menos. Si querés agregar algo, no, decinos. primero agradecerte por la convocatoria, porque es, es raro para mí. Cuando te dije que sí, después me arrepentí porque dije, ¿qué voy a decir si yo qué sé? Pero bueno, estuvo muy bueno también experimentar desde la palabra, que los bailarines muchas veces no la tenemos, o los profes. Eh, bueno, mi contacto me pueden contactar, sí, por mail, es laurip33919 @gmail.com. Y si no, por redes sociales, eh, también Facebook o Instagram también estoy así que me pueden encontrar. Bueno, acá me dice que tenemos todavía, por suerte, un ratito más, Ah, bien. así que sí, porque empezamos un poquito más tarde, pero bueno, yo te quería preguntar también un poco, ¿cuáles son, eh, porque vos dijiste que la gente cuando empieza y que nunca hizo, se siente con miedo, digamos, a no poder? Sí. Eh, ¿Cuáles son por ahí las dificultades que vos ves que en general más se dan? Y si hay La... varones también. son pocos. Sí, son poquitos. Generalmente las clases son de mujeres. Eso ya es una traba, porque cuando viene entonces un hombre se siente como muy inferior en cantidad de grupo. Lo que tienen los varones en la danza es que son tan requeridos, porque son tan pocos, que apenas empiezan a bailar en todos lados porque todo el mundo los quiere tener. Eh, las dificultades más grandes, yo esto lo digo hasta mis alumnas más avanzadas, son propias. O sea, es el miedo que cada uno tiene a pasar vergüenza, la primera, el sacarse el prejuicio de qué está bien y qué está mal. Eh, Eso es algo que trabajo un montón en mis clases porque, o sea, yo les digo a mis alumnas, nos pasa a todos, a mí también me pasa, yo me veo bailar algo y digo, ¿qué estoy haciendo? Pero es un prejuicio de uno, el otro, el que te está viendo, el público, no tiene idea de lo que vos estás haciendo, de qué estaba marcado y qué no, o sea que si te equivocaste tampoco saben, tiene que ser muy evidente para que la gente diga, uy, se equivocó, pero si no, pasa. Y después hay muchos prejuicios de lo que puede hacer el cuerpo. Por ejemplo, pedís un salto. No, yo no sé saltar. ¿Cómo sabes que no sabes saltar? ¿Y qué tipo de salto te puedo llegar a pedir si vos nunca saltaste? Que saltes, nada, como saltabas cuando eras chico. El prejuicio propio es lo que más se ve, de que yo no voy a poder, a mí no me va a salir. eh, Eso es lo que más cuesta, que son inseguridades. Nada más que eso, porque después se asombran de las cosas que pueden hacer en clase y el hecho de dar la confianza de que es una clase, no es una exhibición en el Teatro Colón, es una clase. Vos venís acá a aprender, como fuiste a la escuela primaria a aprender o fuiste a la facultad a aprender, porque no, nadie nace sabiendo todo. La clase también es para aprender y se aprende muchas veces más de cuando me equivoco de cuando acierto. Esas cosas son como pequeños mantras en clase. El no puedo no existe, el me voy a equivocar y me va a salir en algún momento. Y para uno, yo
Cuando era chica siempre pensaba que nunca iba a ser profesor, porque malísimo, esto era mi pensamiento, malísimo estar atrás mientras el bailarín está adelante, eso pensaba yo cuando era chica, y no hay mejor satisfacción que ver a un alumno lograr algo que decía que nunca le iba a salir. Entonces, yo les digo, imagínense si yo me pongo contenta porque a ustedes les sale algo, ¿qué tienen que sentir ustedes? Que son los que lo realizaron. O sea, son pequeñas metas constantes que todas las clases se van rompiendo. Lo que pasa es que vos decís algo que es muy interesante. Cuando la persona no tiene conciencia que es un proceso. Es como cuando cocinamos, como cuando empezamos a hablar, a caminar. Nos caemos hasta que podemos hacerlo mejor. Sí. Y no que de una, es decir, no se tolera la frustración en un mundo que todo tiene que ser ya. Entonces, en todo lo que se haga, es un proceso. Pero además vos dijiste y que se ve muy mal el hecho de fracasar. O sea, como que el concepto de fracasar es terrible para todo el mundo, es terrible, y entonces equivocarse para todos significa fracasar, y no es eso. Y yo, algo que tiene la danza, no sé en otras artes, pero la danza es que uno nunca sabe todo, nunca un profesor te va a decir, Laura, claro, nadie te va a decir, listo, mirá, ya está, ya aprendiste todo, ya sos Freud espectacular. Freud No decía, existe. cuando no hay una novedad es porque ya nos morimos. Es decir, si ya sabemos todo, siempre, esto mismo que nos pasó en la pandemia, muchos de nosotros con la parte tecnológica nada que ver. Sin embargo, bueno, pudimos hacer esto que estamos haciendo con vos, o sea, el poder conectarnos con distintas personas, como decíamos con mi productor, que nos ha permitido, digamos, conocer gente de otros lugares, hacer cursos o cosas que hubiese sido imposible. Sí. Entonces creo que, digamos, el tema es cuando la persona las primeras veces se ha sentido muy maltratado porque se equivocaba, como por ejemplo si camina mal, si no lee bien, realmente le queda una situación muy traumática. Entonces cuando empieza, por eso es tan importante el docente, lo que sos vos, porque cuando, como vos decías de tus profesores, cuando de alguna manera el profesor tiene la tolerancia, tiene la espera, los que hemos trabajado con chicos con discapacidad, por ahí un chico, me acuerdo de una nena que tardaba 2 años para conocer el rojo, ¿no? Tenía 8 años. Entonces cuando estábamos muy contentos. Pero bueno, a ver, cada uno en su tiempo, cada uno en su forma. Entonces el tema es cómo poder disfrutar, ¿no? Porque a veces también a la gente le cuesta mucho disfrutar. Es decir, cuando logra algo, a veces no lo tolera, ¿eh? Parece mentira lo que estoy diciendo, pero... Sí, a mí me gusta mucho el trabajo de dirección. Yo creo que dar una clase es dirigir a una persona hacia sus mejores posibilidades. Y lo que me sucede en clase es que veo mucha competencia, o sea, no se entiende que el trabajo es individual, o sea, cada persona va a mejorar al 200% mientras se concentre en uno mismo, que tal vez es lo difícil cuando uno está en un grupo, porque en un grupo vos siempre vas a estar midiéndote con lo que pueda hacer otro, pero en esto siempre es particular. Cada persona va a mejorar y va a trabajar sobre su trabajo. Más allá de que la danza requiere después grupos y unísonos y trabajar todos, tratar de todos parecernos cuando son cosas que tenemos que ir iguales, pero siempre el trabajo es individual. Entonces, sacar esa competencia o esos miedos es lo más difícil. Claro, porque vos me haces recordar una situación de ayer que me comentó una paciente que estaban en una caminata y entonces una persona le dice al guía, uy, si comes todo eso no te va a quedar para después. A ver, ahí no le dijo, qué bárbaro, ¿no? ¿O por qué vos comés tanto antes de hacer la caminata?
No, no. Esa cosa punitoria, condenatoria, ¿no? Sí, Que tiene que ver más con la subjetividad del otro. Entonces, cuando vos decís, que eso es lo que yo noto en las clases de gimnasia, ¿no? Que están todas a ver quién se pone tal equipo, tal otro, ¿no? Y sí, cuando yo pregunto, ¿el piso es de madera? Y me miran, ¿no? Es importante que el piso sea de madera, ¿no? Por la energía, porque entonces no es la ropa, porque cuanto más liviano uno está, mejor, ¿no? sí, Entonces, el tema es que aparece, digamos, el competir con el otro es más importante que lo que yo hago. sí, Porque en esto, incluso en la globalización, tenemos que tener en cuenta la singularidad, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer todos juntos algunas sí. cosas. Es como en una pareja, compartir con el otro, pero también ser diferente, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, Laura, y si, bueno, querés cerrar, porque yo voy a cerrar el programa, pero si querés, fue un gusto, un placer, ya nos volveremos a encontrar, pero bueno, si querés decir algo. No, no, te vuelvo a agradecer, gracias por la invitación. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que nos encuentre mejor, no perfecto, no pidamos nada, pero que nos encuentre mejor que lo que fue este año. Y bueno, con más oportunidades, aunque sea, para seguir desarrollando cada uno lo que quiera y como quiera, pero libertad, eso. Así que nada, Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias y un placer. Bueno, yo quería decir algo a la audiencia, a los amigos, a los compañeros. Es un momento muy especial donde hay gente que está sola, hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que se ha muerto. Es decir, es una situación donde hay muchos cambios, esto mismo, que no nos conocemos y nos conocimos, pero no tenemos que dejar de tener esperanza, porque los cambios, como vos decías recién, Laura, cuando uno se equivoca, también forma parte de la vida. Es decir, el hecho de que en este momento estamos en una situación muy difícil a nivel universal, a nivel global, porque digamos todos nos podemos enfermar, es una situación traumática porque es inesperada, no sabemos qué puede pasar, cada gobierno lo toma a su manera, como puede. Nosotros en nuestro país es muy difícil porque realmente nos llegan informaciones a veces que nos confunden más. Entonces, lo único que yo sugiero, digamos, es que en esto nos tenemos que cuidar cada uno y donde de alguna manera no tener miedo, porque si nos tenemos que enfermar, lo más importante es también tener la capacidad que frente a algo que nunca vivimos, no tener miedo porque puede ser bueno, puede ser positivo. Es decir, siempre los cambios nos llevan a transformarnos. Nosotros mismos como psicoanalistas nos encontramos con situaciones desde no ver a la gente, no usar el diván, tener otras personas cuando trabajamos con chicos que están en la sesión, todo muy distinto. Sin embargo, vamos comprobando que nuestros aportes sirven, pero también nosotros nos vamos transformando. Y entonces también es una sociedad que en este momento para los que festejan Navidad, pero para los que no festejan, el significado que es el nacimiento de otra etapa. Ya hay cosas que no van a volver a ser como antes. Entonces, aquel que por ahí ha perdido el trabajo, ha perdido un ser querido, bueno, tiene que empezar a ver qué es lo que tiene. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y siempre pensamos en lo que nos falta. Entonces, de alguna manera, la falta, como te decía yo antes, Laura, cuando uno marca a alguien que no pudo hacer algo, va a tener el deseo de poder lograrlo. Entonces, en esto, si hemos perdido cosas, porque todos hemos perdido, pero también nos ha servido para poder valorar lo que tenemos, que lo más importante son los afectos. Y donde yo les deseo lo mejor a todos en esta Navidad, que digamos es un empezar de nuevo que va a ser un poco distinto. Porque una de las cosas es que
nos tenemos que cuidar nosotros, pero también es una forma, cuando usamos el barbijo, de cuidar al otro. Cuando tomamos distancia, también. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero esto va a durar un tiempo. Entonces, mientras tanto, como algo que dijo Laura también, cuando más nos prohíben, más deseo tenemos de hacer cosas. Esto lo decía Freud. Si está todo, no hay deseo. La falta nos permite el deseo, pero además también está la creatividad. Y en esto, digamos, siempre vamos descubriendo quiénes somos. Y es a partir también del otro. Así que yo les agradezco muchísimo. Los espero el próximo jueves, que vamos a tener a Charlie Fernández, que va a tocar el piano, jazz y tango. Porque yo creo que también, como les dije a principios de diciembre, es muy importante la cultura y el arte, porque eso nos ayuda también a vivir. Así que una esperanza para todos en este nuevo camino que nos toca enfrentando esta situación de pandemia. Un abrazo a todos y los espero el próximo jueves. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.